La historia comienza con Charlotte, una talentosa chelista. En el pasado estuvo en una prestigiosa academia de música, pero lamentablemente su madre enfermó y ella se vio obligada a abandonar el conservatorio para cuidarla. 10 años después su madre fallece y Charlotte decide reunirse con el que alguna vez fue como su padre, el director de la academia de música de nombre Anton. El encuentro es en Shanghái, pues ahí Charlotte podrá ayudarlos a elegir a la próxima estudiante estrella que entrará a la academia. Luego, le presentan a Lizzie, la chelista estrella del momento, la joven que ocupó el lugar de Charlotte cuando ella se fue. Charlotte no puede evitar sentirse nerviosa y compartir la gran admiración que siente por Lizzie. Esta última le pide que se relaje, ya que la admiración es mutua. Ella recuerda que desde pequeña siempre deseó poder ser igual de talentosa que Charlotte, y que para ella es un honor al fin conocerla. A partir de ese momento, se crea una conexión instantánea entre las chicas. Como si el talento y la pasión que tienen por la música no fuera lo único que tienen en común. Incluso en algunos momentos se les puede ver muy cercanas. Luego de contarse su vida, las chicas regresan con los demás y observan cómo un hombre sangra por la nariz. Cuando se lo llevan, una mujer le dice que espera que no sea algo relacionado con la enfermedad que se está propagando cerca de ahí. Después Lizzie, con una mirada seductora, le propone a Charlotte ir a bailar al terminar el evento. Anton las interrumpe para pedirles que los deleiten con una hermosa melodía. Al finalizar, las chicas salen corriendo del lugar, para luego besarse con mucho deseo. Las chicas van a un club nocturno y se divierten como nunca. Llegan al hotel en donde se hospeda Lizzie y hacen el amor. Charlotte le confiesa que es la primera persona con la que tiene relaciones, ya que nunca pudo tener una vida social por cuidar de su madre enferma. Lizzie, algo triunfante, le pide que la acompañe a un recorrido que hará por la ciudad. Al día siguiente, Lizzie despierta con algo de malestar, pero muy satisfecha de saber que pasó la noche con Charlotte. Esta última le ofrece algunas pastillas creyendo que pueda ser algo de resaca. Al salir del hotel, Lizzie le comparte a Charlotte que no se siente bien. Charlotte cree que tal vez algo de comida le ayudaría. Pero al llegar al puesto, Lizzie se siente asqueada. Charlotte le sugiere que pueden regresar al hotel y hacer algo más tranquilo, pero Lizzie no está dispuesta a desperdiciar sus días de vacaciones. Charlotte y Lizzie se suben al autobús, y esta última continúa sintiéndose mal, por lo que le pide a Charlotte más ibuprofeno, pero por algún motivo sus malestares empeoran. Lizzie tiene mucho dolor de cabeza, deshidratación, vómito y diarrea. Charlotte intenta tranquilizarla, pero de pronto, Lizzie comienza a alterarse y a gritar que siente bichos en la piel. La locura se apodera de ella, asustando a los pasajeros. Así que el chofer enfurecido las echa del camión y las deja a su suerte en la carretera. Las chicas caminan en busca de ayuda, pero Lizzie se detiene al ver insectos dentro de su brazo derecho, que empiezan a salir de su piel. Inexplicablemente, Charlotte le ofrece un cuchillo de carnicero para que corte su brazo. Aquí se nos revela que Charlotte le dio a Lizzie la medicina de su difunta madre, y le hizo creer que era ibuprofeno. Los efectos secundarios de esta medicina incluyen alucinaciones, náuseas y comezón. Estos efectos mezclados con alcohol aumentan su potencia. En el puesto de comida, ella robó el cuchillo de carnicero y una vez en el camión Charlotte jugó con la mente de Lizzie, para que imaginara bichos donde en realidad no había nada, y así hacer que ella misma se cortara su mano. Algunas semanas después, Lizzie regresa a la academia y le cuenta a Anton todas las cosas que pasaron con Charlotte. Anton permite que se quede algunos días, y luego le pide que se marche, pues ya no le es útil. Lizzie le suplica que no la corra, que podría servir como maestra, pero Anton insiste en rechazarla. Por lo que, muy furiosa, decide vengarse de Charlotte. La secuestra y la lleva hasta la academia con la intención de que la dejen volver. Anton le reclama todo lo que hizo por celos. Charlotte le dice que jamás estuvo celosa, que solo intentaba rescatar a Lizzie del mismo Anton. Charlotte recuerda perfectamente los estrictos métodos de enseñanza de Anton, en donde la joven Charlotte no podía cometer un error al tocar, porque de ser así ella sería abusada por él y otros 2 profesores, argumentando que solo así se puede conseguir la perfección. Anton, muy molesto con Charlotte por criticar sus métodos de enseñanza, la viste de forma elegante para obligarla a ofrecer un concierto a los presentes, incluyendo a Lizzie, cuyo cerebro está tan lavado que sigue creyendo que lo que Anton hace con ella es educación y no abuso. Mientras Lizzie sirve unos tragos, Anton le pide a Charlotte que toque una pieza. Si lo hace perfecto será libre, pero si comete un error, quien pagará el precio será la ganadora del concurso. Charlotte, sin años de práctica, falla, y Anton de manera burlona le dice que ella misma tendrá que pagar por sus errores y no una niña inocente. Anton y su esposa se van, dejando que los maestros y Lizzie se encarguen de Charlotte. Los maestros estaban a punto de iniciar cuando Lizzie pide ser la primera para desquitarse. Repentinamente los maestros caen al piso y mueren. Las chicas se besan de manera apasionada.
Y aquí se nos revela que cuando Lizzie le hizo una visita inesperada a Charlotte, ellas platicaron sobre lo que pasó en la carretera después de que Lizzie se cortara su propia mano. Charlotte le confesó que lo hizo para que se diera cuenta de cómo Anton y Paloma no la amaban de verdad, y lo único que ellos buscaban era seguir abusando de ella. Al principio no le creyó, pero se dio cuenta que todo era verdad cuando Anton le expulsó de la academia. Entonces idearon todo ese plan para acabar con ellos. Charlotte y Lizzie luchan contra Anton. Él logra destruir el brazo de Charlotte, pero luego Lizzie lo derrumba. Al final vemos como Anton está en el sillón de la sala de música, pero sin ninguna de sus extremidades, escuchando la hermosa melodía que emiten sus dos mejores alumnas, unidas por la música y liberadas de un pasado tormentoso.